Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Aldaco de Mastercard. Bienvenidos a este curso en el cual vamos a estar aprendiendo mucho acerca del diseño de piezas para moldes de inyección. La idea es, de manera general, tener en cuenta todos los parámetros necesarios para la construcción de un molde de inyección, sobre todo en el aspecto de la pieza, ¿no? Tener en cuenta dimensiones, tener en cuenta capacidades de los moldes, tener en consideración diferentes situaciones o diferentes parámetros que nos pueden llegar a modificar nuestra pieza, ya sea hacia el éxito o hacia el fracaso de la misma, ¿no? Sabiendo de manera muy clara que es muy caro realizar un molde de inyección, son procesos muy caros de trabajar. El molde como tal, si hablamos en pesos mexicanos, pues estaría alrededor de los del millón de pesos, sí es realmente caro, unos $50,000 de manera general. Sí, dependiendo de dónde lo mandemos a manufacturar, China, nacional, lo que sea, ¿no? Aquí el problema es que si cometemos un error, todas las piezas, para nosotros amortizar un molde, digo, supongo que ya tenemos conocimiento de esto, si no lo platicamos rápidamente, ¿no? Para amortizar un molde se tienen que hacer millones de piezas. Con un solo molde es necesario poder realizar un número enorme de la misma pieza para que sea pues económicamente viable, ¿no? Si nos vamos muchísimo al lado de la economía, pues vamos a tener ahí un problema, porque si hacemos un molde para realizar una pieza, pues la pieza nos va a costar todo lo que costó el molde. Si lo hacemos a dos piezas, pues ya se amortiza la mitad y así hasta tener millones de piezas. Estos son procesos que se hacen rápido y que se hacen bien. Son procesos que se tienen de manera industrial, obviamente, se genera la inyección, se enfría la pieza y en menos de 10 segundos ya estás generando la siguiente pieza. Y así te la llevas, rapidísimo, 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 ir cambiando, ¿no? Vamos a tener en cuenta los tipos de molde. Vamos a hacer una comparación, esto para el primer capítulo, una comparación entre los tipos de molde. Vamos a ver más o menos cómo es el proceso de desarrollo de un molde. Vamos a platicar un poquito de las ideas que tenemos que tener en cuenta al momento de entender qué tipo de molde vamos a utilizar, qué es lo que más nos conviene. Sin embargo, todo esto lo vamos a enfocar a las necesidades que tiene o las intenciones que tiene que tener nuestro diseño para poder ser manufacturado con una pieza, o perdón, con un molde, ¿no? Vamos a ver sistemas de alimentación y todo eso. Lo vamos a platicar de manera muy rápida, muy sencilla para poder ir a la práctica, ¿no? Ahorita este primer capítulo va a ser teórico. Si lo quieren poner con el doble de velocidad está bien. La idea es que pues, nos vayamos familiarizando con los conceptos, que vayamos entendiendo palabras clave, ya sea el drafting, ya sea el thickness, el grosor específico que tiene que tener las piezas. Todo eso lo tenemos que platicar ahorita. Diferentes piezas del molde. Y bueno, la idea es tener como un glosario de palabras que nosotros nos vamos a basar para poder continuar con la explicación a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Ya en los demás capítulos pues vamos a tener consideraciones iniciales, que sería pues cómo vamos a trabajar un modelo, la dirección de separación del molde, superficies de separación y diferentes parámetros que tenemos que considerar al momento de comenzar a diseñar una pieza para inyección de plástico. Vamos a trabajar con el diseño de la pieza, con el lado B y con el lado A de los moldes. Vamos a trabajar núcleo y cavidad, que es básicamente lo mismo. Los refuerzos que tienen que llevar. Vamos a platicar más de los refuerzos de manera teórica y algunos arreglos que se tienen que hacer por ahí, ¿no? Y también vamos a ver los diferentes análisis que se tienen que hacer previo a mandar a manufacturar, ¿no? También en cursos más avanzados podríamos llegar a ver alguna simulación de inyección de plástico. Eso es algo muy divertido de ver, divertido de hacer, porque nos permite validar ya de manera adecuada todo lo que tiene que ver para poder pues mandar ya a manufacturar un molde, ¿no? Ya se trabajan con dimensiones, ya se trabajan con los runners, que son estos canales por los cuales viaja el plástico para poder distribuirse. Ahorita pues tal vez estoy dando mucho rollo, ¿no? Pero quiero dar una introducción general, ¿no? Eso de la simulación de inyección probablemente lo vemos en un curso más avanzado. Sin embargo, aquí queremos sentar todas las bases para diseñar piezas para el proceso de inyección de plásticos. Y también vamos a trabajar ahí con algunas herramientas, con el módulo de CATIA tenemos varios para diseñar moldes. Tenemos este Mold Tooling Design y tenemos el Coban Cavity Design, que es el que vamos a trabajar
de manera pues más particular, ¿no? La idea es entender diferentes herramientas que tenemos ahí. Sin embargo, para poder entender o para poder procesar este tipo de piezas, pues necesitamos que lleve un background teórico muchísimo más grande que lo que tendríamos que hacer para simplemente diseñar una pieza, ¿no? Aquí ya tenemos que tener en consideración todas las intenciones de diseño y todo lo que se va, o todas las necesidades para las diferentes manufacturas, ¿no? No es lo mismo diseñar una pieza que se va a generar con una CNC a diseñar una pieza que se va a imprimir en 3D. Son diferentes parámetros y diferentes necesidades de cada una de nuestros métodos de manufactura. Y bueno, vamos a continuar con la presentación. Para empezar, vamos a hablar un poquito del proceso de inyección. El proceso de inyección es conocido como un proceso de manufactura de forma neta. Esto, pues lo que es básicamente es, al momento de nosotros manufacturar este tipo de proceso, simplemente vamos a extruir el material y ya va a salir con la forma que tiene que tener. No es una manufactura sustractiva, no es una manufactura aditiva como sería la impresión 3D. Sustractiva sería, por ejemplo, un torneado o un freseado. En este caso, pues nosotros, después del proceso, ya está la pieza. Obviamente, como lo platicamos, representa este tipo de proceso de inyección una forma muy económica de generar piezas que sean amortizables, que son muy económicas al momento ya de generar millones de piezas, que pues obviamente tienen, por la misma capacidad del proceso, por las mismas cualidades inherentes del mismo proceso, llegas a tener unas tolerancias muchísimo menores. No es lo mismo imprimir en 3D con una impresora casera una pieza de plástico, que vamos a tener una tolerancia de 0.2, 0.6 milímetros dependiendo de la impresora, a una tolerancia tan específica y tan chiquita como la tendríamos con un molde, ¿no? Ya estaríamos muchísimo más abajo en las milésimas de milímetro. Dependiendo obviamente del equipo y de la preparación que tenga el molde, todo eso, ¿no? El molde de inyección es un sistema muy complejo compuesto de múltiples componentes que están sujetos a muchos ciclos y a muchas temperaturas y muchas tensiones. Por eso tenemos, aquí vamos a hacer énfasis con esto, ¿no? Temperaturas y tensiones. Debemos tener mucho cuidado con el diseño de nuestros canales de inyección, con el diseño de la pieza, para que al momento de entrar el plástico no se genere un exceso de tensión o un exceso de temperatura. Si el plástico entra con una presión muy grande, si por ejemplo tenemos una reducción del grosor, pues vamos a tener un aumento en la presión, ¿no? Es física sencilla. Aquí lo que va a pasar es que se pueden generar deformaciones, se puede generar rechupes, se puede generar que se queme el mismo material, o también podemos encontrarnos con burbujas. Por eso existe el proceso de packaging. Más adelante lo vamos a practicar un poquito, ¿no? Aquí tenemos un diagrama muy bien hecho de lo que sería una máquina de inyección en general. También aquí quise utilizar esta máquina. Es un modelo pues muy rústico, porque realmente si nosotros hacemos un análisis de inyección, un análisis de sección, vemos que por ejemplo aquí en el tornillo extrusor está hueco, lo cual no es una realidad. Simplemente quise utilizar esta misma representación como para irnos familiarizando con el proceso. Tenemos aquí diferentes piezas que los vamos a ver con este mismo diagrama, ¿no? La máquina de inyección se divide en dos. Vamos a tener una unidad de clampeo, una unidad de, la palabra en español sería de presión, de agarre, una unidad de compactación, llamémosle. La verdad es que estamos más acostumbrados a utilizar los términos en inglés. Y tenemos una unidad de inyección. Tenemos ahí diferentes componentes que nos ayudan. A nosotros lo que nos interesa es esta parte del molde, ¿no? Pero es muy importante ver cómo se puede o cómo se genera este tipo de procesos. Bueno, tenemos diferentes platinas, que estas dos platinas lo que nos permiten es literalmente prensar, creo que es la palabra que queríamos, unidad de prensado, o clampear estas dos piezas, que lo que van a hacer es acercar el molde, ¿no? Dependiendo del tipo de molde, se va a dividir en 2 o 3 partes. Ahorita también vamos a platicar de los diferentes tipos de moldes que existen, pero aquí la idea es que esas dos piezas, ayudadas por este tie rods, que lo único que hace es guiar el camino de estas platinas, pues se van a compactar. Tenemos la interfaz del operador, tenemos una válvula check
que esta válvula check lo que nos permite es, si nos regresamos al inicio del proceso, nosotros tenemos el plástico en pellets, que a lo largo de este tornillo extrusor que va calentando el mismo plástico, pues lo va generando a pasar de su estado sólido a su estado líquido para finalmente ser inyectado en este punto, ¿no? Mucha de la tecnología varía dependiendo de la máquina, esto es muy general. Habrá máquinas o habrá moldes que tengan colada caliente, colada fría, ahorita vamos a platicar de eso. Habrá máquinas que tengan diferentes tecnologías que les permitan realizar este mismo proceso de inyección. Sin embargo, esto es lo más general, ¿no? Tenemos aquí el cilindro de inyección, que lo que nos permite es darle rotación a este tornillo extrusor. Nosotros aquí tenemos el hopper, o lo que sería la tobera con la cual se inyecta, o más bien aquí se sueltan los pellets, que son unas como, digamos, de croquetitas de plástico. Se inyecta, baja, se calienta toda esta zona y viene a lo que sería el molde, ¿no? Aquí en este caso tenemos una especie de cruz en este molde. Es una representación muy sencilla, incluso creo que no tiene el draft angle que nosotros necesitaríamos. Pero bueno, eso ya no es importante ahorita, nada más lo que quiero es poder dar como una explicación general de lo que estaría pasando, ¿no? Este tornillo está girando y está extruyendo plástico. Esto obviamente está cerrado a raíz del movimiento que generan estos engranes y bueno, aquí tendríamos las dos unidades, ¿no? La unidad de clampeo que tendríamos del lado izquierdo y la unidad de inyección del lado derecho. Después tenemos que platicar sobre las etapas del proceso. Ya que vimos de manera general cómo es la máquina, pues obviamente, bueno, aquí dice, ¿no? Mientras los procesos de moldeo difieren sustancialmente en el diseño y la operación, la mayoría de los procesos de moldeo por inyección generalmente incluyen estas etapas, ¿no? Independientemente de las diferentes tecnologías que tengamos, aquí puse algunas imágenes, ¿no? Estos son moldes muy primitivos, moldes muy sencillos. Esto realmente no se genera con estas máquinas de aquí. Ahí está. Sin embargo, es muy fácil ver cómo esta pieza o esta parte de aquí sería como nuestro canal de alimentación hacia nuestras verdaderas piezas, que serían estas dos de plástico, ¿no? El molde o el proceso del molde de inyección se divide en estas 5 etapas, que de manera general y con una definición ya más particular, pues tendremos la plastificación, que es en la manera en la que se introducen los pellets a la tolva o a lo que platicamos aquí, que sería el hopper, para pasar al tornillo extrusor, donde se calienta utilizando el tornillo para distribuir el calor en el material de manera uniforme. ¿Por qué? Porque si lo tenemos con diferentes, si tenemos ahí un gradiente de temperaturas, nos vamos a encontrar con algunos problemas al momento de hacer la inyección. Si hay zonas con diferentes temperaturas, pues al momento de la solidificación vamos a tener problemas. Bueno, después de eso sigue la inyección. En la inyección, el plástico que acabamos de derretir se inyecta en el molde, y esto se tiene que tener en cuenta porque el molde debe estar precalentado dependiendo de las especificaciones del fabricante. Dependiendo del material que nosotros estemos inyectando, vamos a tener que tener en cuenta ahí el precalentamiento del molde, ¿no? Si están familiarizados, por ejemplo, con la impresión 3D, pues hay algunas impresoras ya un poquito más, pues no son impresoras muy caras, pero digamos no son las más básicas, que ya cuentan con una cama que permite tener una temperatura específica. ¿Esto para qué? Para no generar un shock térmico que nos solidifique o que nos llegue a modificar las tensiones y las temperaturas que nosotros requerimos al momento de estar inyectando la pieza. Repito, si tenemos diferentes temperaturas, vamos a tener deformaciones, vamos a tener helados. Si por ejemplo tuviéramos una pieza que es simétrica, pero las temperaturas se distribuyeron de manera distinta, pues vamos a tener ahí una diferencia en las piezas, ¿no? Y dependiendo del uso que va a tener la pieza, pues nos va a llegar a generar conflictos, ¿no? Dependiendo del acabado superficial que necesitemos y todo eso. Bueno, después de la inyección tenemos el packing, que es muy importante. Esta es una parte en la cual se eliminan burbujas, se eliminan deformaciones, se eliminan zonas en las cuales no se llegó a alcanzar el llenado completo de la cavidad. Entonces lo que se hace aquí es, digo de manera muy específica, ¿no? Se inyecta 5% de material para asegurar que este material se distribuya uniformemente en el molde, asegurando, como les dije, la eliminación de burbujas
incrementando la resistencia mecánica de la pieza. Eso es muy importante. Si vamos a tener piezas de carga, pues hay que considerar la necesidad de que todo quede perfectamente bien distribuido, ¿no? De manera que nuestro material se comporte como debería comportarse, ¿no? De manera isotrópica, bueno, obviamente dependiendo de lo que estemos inyectando, ¿no? Pero la idea es que en cada sentido de esfuerzo, si generamos un elemento finito ahí muy sencillo, pues tengamos exactamente la misma resistencia para todos los laterales, ¿no? Para X, Y, Z, rotación, todo eso, bueno. La idea es que no tengamos ningún conflicto con eso y que todo sea uniforme. Posteriormente llegamos al cooling. En el cooling, pues digamos que es la etapa más tardada, porque pues ahí tenemos un problema porque el plástico, como sabemos, es un material aislante. Entonces, debido a sus propiedades de transferencia de calor, se tarda un poquito en enfriarse y para eso hay canales de enfriamiento como los podemos ver aquí, ¿no? Dependiendo de la tecnología que se está utilizando, es el fluido que se utiliza para enfriar. Sin embargo, todos esos canales permiten que la pieza se enfríe en menos de 5 segundos. Me parece que 2 segundos es lo ideal. Y bueno, posteriormente el module setting, que sería cuando la pieza sale. Hay máquinas ya de mayor capacidad que tienen algunos pines que lo que permiten es la eyección de la pieza del molde. Para no tener ningún problema, que no se genere ningún vacío ni nada, esos pines salen y sacan la pieza. Ahorita cuando veamos los tipos de molde, pues vamos a llegar a ver esos pines y más o menos entender su funcionamiento. Y bueno, la función del molde son tres funciones muy específicas y muy tal vez obvias, pero hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Primera, el molde debe ser capaz de contener el material dentro de sí mismo para que se llene de manera uniforme, como lo venimos platicando, y todo quede como debería de quedar. Después, el molde debe ser capaz de transferir el calor, por lo mismo de que debe de enfriarse la pieza de manera uniforme, porque si se enfría con diferentes temperaturas en diferentes localizaciones, pues vamos a tener un acabado distinto en cada una de ellas, ¿no? Lo mismo, rechupes, burbujas, deformaciones, cualquier situación se puede generar por eso. Y lo último es sacar la pieza. ¿Para qué? Para que pueda poder repetirse el proceso de manera más sencilla, ¿no? Aquí tenemos piezas ya hechas. Podemos ver que la pieza sería esta zona, estas dos, vamos a, no sé, por ejemplo, elegir esta, ¿no? Son estos laterales, estos cilindros, y todo esto sería la parte por la que se estaría alimentando nuestro componente, ¿no? O sea, viene el plástico de aquí tendríamos el bebedero, digamos, entra por esta zona, y en este caso, pues serían dos piezas, ¿no? Entra por esta zona, y sale hacia los laterales para poder llenar la pieza. Incluso no es cierto, esto es mentira. Esta zona, toda esta pieza son puros sistemas de alimentación que ya se están desechando. O sea, acá viene todo el sistema de alimentación, perdón, y la pieza debe ir hacia otra zona. De hecho, por ejemplo, aquí en esta pieza, con razón no la encontraba tanta forma. En esta imagen, en este diagrama, tenemos el sistema de alimentación que va hacia un lado y las piezas finales que van hacia otro.